El cielo estaba demasiado despejado para el gusto de Rachel Morgan. Ese particular tono de azul, un lienzo limpio y sin nubes, siempre le resultaba sospechoso. Le recordaba las misiones que empezaban tranquilas y terminaban en caos, ese silencio que no tranquilizaba, sino que advertía. Desde su asiento en el UP-60 Blackout, podía ver el desierto extendiéndose interminablemente abajo, dorado y quebradizo, fracturado por viejos cañones y cauces secos. En algún lugar allá abajo, en medio de esa extensión, se encontraba la base táctica Riefield, su nueva asignación, la tercera en 18 meses, ajustó su postura, con las botas firmemente plantadas en el suelo y las manos cuidadosamente cruzadas sobre el muslo. Para cualquiera que la observara, parecía inquebrantable, de carácter firme, todo protocolo y control, y eso era exactamente lo que deseaba. El soldado a su lado, un joven cabo demasiado inexperto para ocultar sus nervios, la miró de reojo. Probablemente la reconoció por las instrucciones. Todos la reconocieron. La capitana Rachel Morgan, la mejor de su clase, con múltiples condecoraciones, tolerancia cero al fracaso, sin escándalos, sin compromisos, sin lugar a preguntas, el helicóptero descendió y por fin apareció Riefield. Aglomerados de hormigón y acero se extendían sobre la arena, su perímetro delimitado por vallas y torres de vigilancia. Un lugar construido más para la funcionalidad que para la comodidad. Rachel exhaló lentamente, sus primeros minutos. Al aterrizar, el sol pegaba con fuerza, un calor cegador, de esos que resecan la boca y queman la piel a través del uniforme. Descendió con precisión experta, sus botas golpeando el asfalto casi sin hacer ruido. Un oficial subalterno la recibió con un saludo seco. Capitán Morgan, señora. Teniente Harris. Me han asignado para escoltarla al comando. Rachel devolvió el saludo con perfección militar. Dirige el camino. El centro de mando era un edificio bajo, color arena, cerca del corazón de la base. Dentro, el aire era ligeramente más fresco. Las paredes estaban cubiertas de mapas operativos, horarios de suministros y carteles motivacionales descoloridos. Familiar. La condujeron a una sala donde 4 personas estaban sentadas alrededor de una mesa metálica, en plena sesión informativa. Una de ellas, alta y delgada, con los brazos cruzados y las botas sobre la mesa, levantó la vista primero. Rachel reconoció la actitud antes que el rostro. El cabello rubio de la mujer estaba recogido en un moño desordenado, como si hubiera querido atárselo y se hubiera distraído a mitad de camino. Sus ojos, penetrantes, verdes y completamente indiferentes, sostuvieron la mirada de Rachel durante 2 segundos de más. Ningún saludo, ningún cambio de postura, solo una leve sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Capitán Morgan, dijo el hombre a la cabecera de la mesa, el coronel Park, según sus archivos. Me alegra que haya venido. Estamos atrasados con los preparativos, así que saltémonos las formalidades. Rachel asintió. Entendido, señor. Park señaló a la rubia. Esta es la sargento Abby Bennett. Trabajarán juntas. Acaba de regresar del campo. Conoce el terreno mejor que nadie. Será su enlace terrestre para todas las operaciones conjuntas aeroterrestres. Rachel ni siquiera pestañeó. Espero que la colaboración sea fluida, sargento. A Ivy ladeó la cabeza con pereza. A ver si Smooth sobrevive a la primera semana. Se oyó una risita a sus espaldas, que se apagó rápidamente. Rachel mantuvo una expresión neutral. Espero profesionalismo, no optimismo. Eso hizo que a Ivy se enderezara un poco, no a la defensiva, sino más bien con interés. Park continuó como si la tensión no crepitara en el aire. Bennett dirige los ejercicios de entrenamiento en tierra mañana. Capitán Morgan, usted se encarga de los protocolos aéreos y la respuesta a la extracción. El primer ejercicio conjunto es a las 6:00. Rachel asintió. Estaré lista. Retírense.
Esa misma tarde, Rachel caminó sola por los hangares, con el portapapeles en la mano. Ya había revisado el inventario de aeronaves de Riefield, anticuado, pero funcional. Sin margen de error. Estaba calculando mentalmente las variables de riesgo para cada escenario de simulacro cuando una voz familiar interrumpió el zumbido de los motores y gritó instrucciones. Capitán. Se giró. Ivy estaba a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados y el sudor pegado al cuello por el calor de la tarde. No pensé que alguien como tú vendría temprano a curiosear, dijo. Me gusta saber que estoy volando antes de que alguien espere que aterrice en el caos, respondió Rachel con frialdad. Ivy se acercó un paso más. Sus botas resonaron en el hormigón. ¿De verdad que hablas como un manual? Rachel entrecerró los ojos. ¿Tiene algún problema con la autoridad, sargento? Tengo un problema con la gente que cree que estar al mando les da la razón, dijo Ivy con una sonrisa torcida. Pero quizá me sorprendas. No estoy aquí para sorprender a nadie, dijo Rachel. Estoy aquí para asegurarme de que nadie muera porque alguien decidió que el instinto es más confiable que el entrenamiento. La expresión de Ivy se ensombreció por un instante, suficiente para indicar que había tocado la fibra sensible. Nos vemos a las 6, capitán, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Intenta no pulir demasiado tu portapapeles. Rachel la vio irse, con la mandíbula apretada. Esa noche, Rachel se sentó en las habitaciones que le habían asignado, sencillas, limpias y personales, justo como a ella le gustaban. Solo había desempacado lo necesario, sus uniformes, su bitácora de vuelo, sus cuadernos. Abrió su portátil y buscó los informes de incidentes de Riefield. Uno en particular volvió a llamar su atención: informe de campo, Operación Crimson Trace. Jefe de unidad, Sargento Ivy Bennett. Resultado: extracción de civiles exitosa. 0 bajas. 3 infracciones de protocolo. Condecoraciones pendientes. Revisión disciplinaria pospuesta. Las notas mencionaban una decisión tomada bajo fuego enemigo. Bennett había desobedecido una orden de repliegue para regresar por un civil herido, arriesgando su propia vida y la de su unidad. Había funcionado. Todos salieron. Rachel cerró el archivo, se recostó en su silla y miró al techo. No estaba allí para emitir juicios, pero ya los estaba emitiendo. Ivy Bennett era más que una simple complicación. Ella era el tipo de tormenta que Rachel había entrenado toda su vida para evitar. Base aún estaba despierta cuando Rachel llegó a la pista de vuelo. El sol aún no había asomado por la cresta, pero el cielo ya se había teñido de un plateado pálido, la clase de luz tenue que le recordaba las salidas antes del amanecer y las manos frías agarrando metal. Prefería esta hora antes de que la gente empezara a hablar, antes de que las preguntas se formaran en el aire. Pasó los dedos por el lateral del helicóptero de entrenamiento al pasar junto a él, como si buscara algo que no se veía en un informe. La intuición tenía su razón de ser. Simplemente confiaba más en las máquinas que en las personas. El portapapeles bajo el brazo contenía el esquema del ejercicio, una simulación coordinada aire-tierra que incluía un simulacro de evacuación desde un terreno inestable. Su helicóptero rescataría a los heridos. El equipo de tierra, liderado por Ivy, se encargaría de la aproximación y la recuperación en condiciones reales de estrés. Había reescrito el protocolo la noche anterior, haciendo que los tiempos fueran herméticos. No había margen de error. Estaba revisando la lista de verificación de nuevo cuando oyó pasos acercándose. Capitán. La voz era inconfundible. Rachel se giró lentamente y vio a Ivy caminando hacia ella, con el casco bajo el brazo, el uniforme cubierto de arena matutina y una expresión indescifrable. Sargento, saludó Rachel, enérgica pero educada.
¿Siempre llegas tan temprano?, preguntó a Ivy, deteniéndose a unos pasos de distancia. Rachel volvió a mirar el portapapeles. La preparación reduce la improvisación. A Ivy sonrió con suficiencia. Y aún así, a veces la improvisación salva vidas. Rachel no respondió. En cambio, le entregó a Ivy una copia del escenario de vuelo. Respeta el horario de evacuación. Estaré sobre la zona a las 0+12. Si tu equipo no está en posición para entonces, me retiro. Eso no es una amenaza. Es seguridad estándar. A Ivy recorrió la página con la mirada, arqueando ligeramente una ceja. Anotado. Aunque, para que conste, mi equipo no suele fallar a menos que alguien allá arriba. Señaló el helicóptero con la cabeza. Se vuelva demasiado cauteloso. Rachel la miró a los ojos. La cautela no es lo opuesto a la valentía. No, dijo a Ivy en voz baja. Pero a veces es lo contrario de la confianza. Antes de que Rachel pudiera responder, la campana del taladro sonó a lo lejos. Desde la cabina, Rachel observaba el desierto pasar bajo ella como un mapa en movimiento. Memorizado cada contador, contabilizado cada variable. El helicóptero respondió a la perfección. Su copiloto guardó silencio mientras Rachel ajustaba el rumbo. 10 minutos. Aún sin noticias. 12 minutos. La estática crepitaba. Aquí la unidad terrestre Alfa. Actualización, terreno desplazado durante la aproximación. Visibilidad baja. Desviándose 32 kilómetros al este, Rachel frunció el ceño. Eso no estaba en el plan. Bennett. Esa reubicación cambia el ángulo de la zona de aterrizaje. Quedarás expuesto. Es la única opción. Los escombros bloquearon el punto original. Si esperamos, perderemos la ventana. Las manos de Rachel se cernían sobre el panel de control. Odiaba esto. Entendido. Ajustando. Se abalanzó sobre la cresta, levantando volutas de polvo en respuesta. El equipo ya estaba en movimiento, a Ivy a la cabeza, dando señales con urgencia. Incluso desde la cabina, Rachel podía verlo, el borde de la improvisación, el riesgo calculado que a Ivy llevaba consigo como memoria muscular. El simulacro concluyó 20 minutos después. En teoría, fue un éxito. Todos los civiles fueron rescatados, sin bajas. Pero Rachel tenía la mandíbula apretada al bajar del helicóptero y dirigirse a la tienda de campaña. A Ivy estaba allí, secándose el sudor de la frente, ya casi sin chaleco. Tenemos que hablar, dijo Rachel rotundamente. Sobre el simulacro. Modificaste la zona de aterrizaje. Eso afectó la sincronización y forzó un giro que puso al equipo de evacuación dentro del alcance de fuego simulado. No teníamos elección. No pediste autorización. Y si lo hubiera hecho, me habrías dicho que abortara y habríamos fracasado. La voz de Rachel se endureció. Esa no es tu decisión. No, dijo a Ivy, acercándose. No lo es. Pero cuando la gente en tierra me busca en busca de respuestas, soy yo quien la saca de ahí y sus rostros estaban a centímetros de distancia. El calor entre ellos no provenía solo del sol. El pecho de Rachel subía y bajaba con fuerza contenida. No puedes decidir cuándo reescribir las órdenes. Eso no es liderazgo. Eso es imprudencia. La voz de Ivy bajó. Sigues llamándolo así. Quizás porque nunca has estado tan cerca como para perder a alguien. A Rachel se le cortó la respiración. El silencio entre ellas se volvió repentinamente agudo, personal. Una fina capa de vidrio con demasiado peso presionándola. Entonces Ivy retrocedió. Presentaré el informe, dijo. Puedes presentar la amonestación. Rachel no la detuvo mientras se alejaba, pero tampoco se movió. Esa noche, Rachel estaba sentada sola en el comedor, con el café sin tocar delante.
Había escrito el informe, clínico y preciso. No había incluido toda la magnitud de la desviación. Se dijo a sí misma que era porque no importaba. Porque el simulacro había tenido éxito, porque reprender a Ivy no cambiaría nada. Pero la verdad la hería, porque no quería admitir que Ivy había tomado la decisión correcta y porque una parte de ella, una parte indeseable y peligrosa, había sentido algo en ese momento de confrontación. No ira. Reconocimiento. Guión bajo 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 guión. Tormenta se aproximaba más rápido de lo esperado. A media tarde, el viento arreció con fuerza, el polvo suelto se arremolinaba en la pista y la visibilidad disminuía por momentos. Se suspendieron las operaciones, se detuvo el entrenamiento y los aviones quedaron en tierra. Los técnicos se apresuraron a asegurar el equipo expuesto mientras las sirenas emitían una alerta meteorológica de nivel 2 en toda la base. Rachel observaba cómo las nubes de polvo se rizaban y giraban desde la ventana de la torre de mando. Cruzó los brazos y apretó la mandíbula. Odiaba un clima así, no solo por el peligro que representaba, sino porque le quitaba el control. No se podía anticipar una tormenta. Simplemente había que sobrevivir. Estaba a punto de irse cuando entró un técnico, casi sin aliento. Señora, el refugio central está lleno. El generador falló. Están enviando personal a la torre de emergencia secundaria, la torre norte. Rachel parpadeó. Esa es, sí, señora. Asintió una vez y luego avanzó rápidamente por el pasillo, dando órdenes a alguien que estaba detrás de él. Rachel se giró hacia la escalera, planeando regresar a sus aposentos antes de que llegara lo peor, hasta que oyó pasos en la escalera metálica. Rápidos, familiares. No necesitó mirar. Pensé que aquí era donde te meterían, dijo a Ivy mientras entraba en la habitación, con polvo todavía adherido a su chaqueta. Rachel suspiró quedamente. Sabes que hay otros 3 refugios de emergencia en la base, y ninguno tiene ventanas orientadas al oeste. Me gusta ver cómo las cosas se desmoronan. Rachel arqueó una ceja, pero no picó el anzuelo. ¿Estás aquí para hablar o solo para esperar a que caiga un rayo y hacer algo dramático? Ivy dejó caer su bolso cerca de la pared y se sentó en el borde de una consola reforzada, pateando perezosamente. Pensé que te gustaba el silencio, me gusta la eficiencia. Lo mismo ocurre en tu mundo. Rachel se giró por completo para mirarla. ¿Qué haces aquí, Ivy? Hubo una pausa. Entonces Ivy se encogió de hombros, esta vez no con sarcasmo, sino con algo más tranquilo, cansado. Porque las tormentas sacan lo peor de la gente, y a veces la verdad. Rachel no respondió. Caminó hasta la esquina de la habitación donde un equipo de suministros había dejado un bidón de agua de repuesto y 2 sillas plegables. Las colocó sin decir palabra y se sentó. Tras un instante, Ivy se unió a ella. Durante un rato, el único sonido fue el viento exterior y el ocasional crujido metálico de la estructura de la torre al asentarse ante la fuerza que se aproximaba. Entonces Ivy dijo, «No me denunciaste». La mirada de Rachel permaneció inmóvil. No le vi el sentido. Me salí del protocolo. Eso suele bastar para que alguien como tú se enfade. La voz de Rachel era tranquila, pero no fría. Tomaste la decisión correcta. Ivy parpadeó, claramente sorprendida. Eso casi sonó a cumplido. Es un hecho, respondió Rachel y luego, más suavemente, no dejes que se te suba a la cabeza. Silencio de nuevo, pero esta vez era diferente. Nada brusco, ni forzado, ni tentativo. Rachel se recostó, con los brazos cruzados. Ayer dijiste algo sobre perder a alguien. La mandíbula de Ivy se tensó ligeramente. Su pie dejó de golpear el suelo. Sí. Rachel esperó, pero Ivy no dio más detalles. Se removió en la silla.
Perdimos a 3 buenos pilotos en mi última misión. Uno tenía 25 años. En su primer despliegue. Era increíblemente brillante. Ivy se volvió hacia ella, sorprendida. Creí que no habías hablado de las pérdidas de campo. No lo sé, admitió Rachel. Pero tenías razón. No se puede liderar a 9.000 metros de altura para siempre. Había algo delicado en el silencio que siguió, como si caminaran por un cable entre el dolor y la permisión. Ivy volvió a hablar, con la voz más lenta. Se llamaba Ramírez. La conocía desde Bota. Éramos polos opuestos. Ella seguía las reglas. Yo no. Rachel sonrió levemente. Impresionante. Me cubrió cuando me quedé paralizado durante una emboscada con munición real. Nunca pude decirle que no era tan valiente como ella creía. Rachel la miró entonces, la miró de verdad, y algo se rompió entre ellas. Pienso en él cada vez que vuelo, dijo Rachel. Antes me hacía más aguda. Luego, me volvió más fría. Se sentaron así, uno al lado del otro, inmóviles, compartiendo su dolor como si fuera una vieja fotografía que ninguno quería tocar, pero que no podía dejar de mirar. Las luces parpadeaban sobre ellos mientras el viento aullaba con más fuerza. La torre se balanceaba sutilmente, flexibilidad artificial, pero aún así inquietante. Ivy se movió, subiendo las rodillas hasta el pecho en la silla. Siempre pensé que estabas hecho de acero, ¿sabes? La voz de Ivy era tranquila. Rachel miró de reojo. ¿Y ahora? Ahora pienso que quizás sea vidrio. Parece resistente, pero no sé qué pasaría si se rompiera. Rachel sintió eso, profundo y agudo. Bajó la voz. No me rompo fácilmente, punto. Eso no significa que no se te deba permitir hacerlo. Silencio. Entonces Rachel se levantó, acercándose a la ventana. El desierto exterior se había desvanecido bajo una capa de polvo rojo y nubes oscuras. Un relámpago hendió el cielo y, por un instante, todo brilló con una luz sobrenatural. Tras ella, Ivy se acercó, lentamente, en silencio. Cuando se detuvo, Rachel pudo sentirla allí. Sin roce, solo presencia, solo calor. La tormenta aullaba con más fuerza, pero no era el viento lo que le cortaba la respiración a Rachel. La voz de Ivy llegó baja, cerca de su oído. ¿Alguna vez has deseado algo tanto como para perder el control? La mano de Rachel presionó el cristal. Cerró los ojos. Sí, susurró. Se giró lentamente. Estaban a centímetros de distancia, y el mundo se redujo a esto: ojos verdes buscando lo gris, miedo entrelazado con deseo, corazones atrapados entre el instinto y la permisión. Pero la mano de Rachel fue la primera en levantarse y posarse suavemente sobre el brazo de Ivy, sin jalarla, solo sujetándola. No podemos, murmuró. Los labios de Ivy se curvaron con tristeza. Lo sé. Pero ninguno de los dos se apartó. Tormenta había pasado por la mañana, pero había dejado sus secuelas. No en escombros ni equipo dañado, eran mínimas y fáciles de solucionar. Lo que persistía, en cambio, era algo intangible. Un peso en el aire, un silencio con demasiado significado. Rachel estaba sentada sola en la sala de preparación, con las botas lustradas, el traje de vuelo impecable y el portapapeles intacto en su regazo. No había hablado con Ivy desde la noche anterior. Ni siquiera la había visto, y aún así la sentía en todas partes. No lamentaba lo que casi sucedió. Ese era el problema. Un golpe en la puerta la sobresaltó. No por el volumen, sino porque ya sabía quién era antes de que se abriera. Ivy se apoyó en el marco, con la mirada perdida. Acaba de llegar la información, dijo.
Estamos en la lista. Rachel levantó la vista lentamente. ¿Nosotros? Operación conjunta. De verdad esta vez. Se solicita evacuación inmediata del puesto avanzado cerca del sector 9C. El tiempo está empeorando. Las comunicaciones son débiles. Información de inteligencia indica que el puesto está amenazado por un grupo rebelde que barre la región. Rachel se puso de pie, enderezándose instintivamente. ¿Quién más va? Un equipo mínimo. Un piloto. Ivy la miró. Y yo, Rachel entrecerró los ojos. ¿Solo nos asignaron a 2? Quieren tranquilidad. Rapidez. Sin ruido. Alto riesgo, bajo perfil. Rachel exhaló por la nariz. Claro que sí. Ivy entró en la habitación. Nos vamos en 1 hora. Rachel asintió y luego hizo una pausa. Sobre lo de anoche, lo sé, interrumpió a Ivy. No tienes que explicarlo. Rachel la miró a los ojos. Quiero. Eso la sorprendió. Rachel se acercó. No fue nada, lo sé, repitió a Ivy, más suave esta vez. No dijeron nada más. No hacía falta. Helicóptero sobrevolaba a baja altura la arena, con las palas cortando el aire caliente a medida que se acercaba a la cresta. Las coordenadas eran precisas, pero el paisaje no cooperaba. Cañones profundos, acantilados escarpados, remolinos de polvo que se alzaban como fantasmas desde el suelo. Las manos de Rachel se mantenían firmes en los controles. Ivy estaba sentada a su lado en el asiento del copiloto, bien sujeta y con los auriculares puestos. Sus hombros se rozaban ligeramente con cada cambio de postura. No se habían tocado desde la tormenta. Pero esta cercanía era, de alguna manera, más íntima. Acercándonos a la zona de lanzamiento, dijo a Ivy, consultando el GPS. Visualidad deficiente. Estén atentos a las señales. Entendido. Un momento después, Ivy se inclinó hacia adelante. Ahí, una bengala verde. Cresta norte, pero la pendiente es mala. Rachel ajustó su altitud, observando el terreno. La cresta era estrecha, apenas lo suficiente para aterrizar, incluso para alguien con su habilidad. Pero la bengala fue la señal. Bajamos rápido y limpio, aterrizaron con fuerza, pero sanos y salvos. 2 hombres emergieron de la protección de un puesto de vigilancia destartalado, cargando a medias a un tercero. Ivy saltó al instante, cubriéndolos con precisión y serenidad. Rachel mantuvo el motor en marcha, con un ojo en el horizonte y el otro en Ivy. Todo se movió con rapidez hasta que dejó de hacerlo. Un eco lejano, disparos. A Rachel se le encogió el estómago. Vamos, gritó al micrófono. Ivy agarró a la última evacuada y giró justo cuando la ladera de la cresta explotó en una explosión de tierra y rocas. Rachel maldijo, nivelando los patines del helicóptero para adaptarlos al terreno inestable. La cola giró ligeramente. Entonces Ivy apareció, impulsándose, con sangre en el brazo y el rostro totalmente concentrado. Rachel la agarró instintivamente mientras subía, agarrando su equipo para estabilizarla. Ivy hizo una mueca, pero asintió. Solo un rasguño. Rachel no respondió. Los elevó en el aire rápido y limpio antes de que el polvo se disipara. No hablaron durante el vuelo de regreso, no por enojo, sino porque ninguno de los dos confiaba en lo que dirían. De vuelta en la base, llegaron los médicos. Ivy les indicó que se fueran, murmurando que no era nada. Rachel no la detuvo, pero tampoco se fue. Más tarde, en el silencio del vestuario, Ivy se sentó en el borde de un banco, quitándose la chaqueta. La sangre se había secado y le corría por el bíceps.
Rachel entró en silencio. Deberías haber dejado que te curaran, dijo. Ivy se encogió de hombros. No quería responder preguntas. Rachel se arrodilló frente a ella y cogió un botiquín de primeros auxilios del estante. Déjame. Ivy dudó y luego asintió. Rachel limpió la herida con cuidado. El corte no era profundo, pero había desgarrado la piel en un ángulo agudo. Ivy siseó suavemente al sentir el escozor del antiséptico. Tenías razón, dijo Rachel. Ivy parpadeó. ¿Sobre qué? Rachel no levantó la vista. Sobre el control. Sobre cómo lo uso para mantener todo a distancia. Hizo una pausa y luego continuó vendando. No puedo seguir fingiendo que no está pasando, añadió. Ivy la observó. ¿Qué es? Rachel finalmente la miró a los ojos. Esto. Sus rostros estaban a centímetros de distancia otra vez, como en la tormenta. Pero esta vez, Rachel no se apartó. Se inclinó. El roce fue casi más suave que el primero. Sin urgencia, sin tormenta, solo un silencioso permiso. Los dedos de Ivy se enroscaron en la manga de Rachel, sujetándola. Cuando se separaron, la voz de Ivy fue un susurro. ¿Y ahora qué? Rachel exhaló. Ahora lo resolveremos. Toque no había resuelto nada. No había respondido a las preguntas que Rachel llevaba en el pecho como balas cargadas. No había reescrito las reglas del protocolo militar ni la forma en que el mundo la medía por la disciplina y el silencio. Pero había hecho algo más. Había hecho que fingir fuera imposible. Por primera vez en meses, Rachel se saltó su rutina nocturna habitual. No repasó los ejercicios, no escribió informes de vuelo, no lustraba sus botas ni reempacó su bolsa de emergencia. En cambio, se sentó en el suelo de su habitación, con la espalda contra el borde de la cama, los dedos apretados contra los labios como si temiera que se olvidaran. No había ruido en la habitación, ninguna distracción, solo el eco de la mano de Ivy en su brazo, el sabor a polvo, sal y calor entre ellos, y la inconfundible verdad de que Rachel había tocado a alguien en quien no podía dejar de pensar. No lo había planeado, y eso la aterrorizaba más que cualquier tormenta, porque Rachel Morgan no hacía cosas imprevistas. Ivy Bennet era pura imprevisibilidad envuelta en sonrisas penetrantes y dolor oculto. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. No podía deshacer lo sucedido. Pero tal vez no quería hacerlo. La mañana siguiente llegó sin claridad. Rachel se puso el uniforme como siempre, pulcra, planchada, con la armadura intacta. El espejo reflejaba un rostro tan tranquilo e indescifrable como siempre. Pero algo en sus ojos había cambiado. Salió al pasillo y casi choca con Ivy. Claro. Ivy llevaba el pelo recogido en una trenza suelta. Su uniforme estaba arrugado, como si no se hubiera molestado en alisarlo. Tenía una mancha de grasa en la manga y un café en la mano. Se miraron fijamente en el estrecho pasillo, inmóviles durante un segundo de más. Buenos días, dijo Ivy con naturalidad, como si no hubieran cruzado la línea en una sala de suministros la noche anterior. Rachel asintió. Duerme apenas. Una pausa. Iba a buscarte después del informe, añadió Ivy en voz un poco más baja. Rachel no apartó la mirada. Deberíamos hablar. Ivy señaló hacia el final del pasillo. La carpa comedor está vacía a esta hora. Nadie escucha antes del café. Rachel la siguió. Se sentaron en una mesa de la esquina, cerca del fondo, donde las luces fluorescentes zumbaban y solo otro soldado sostenía un tazón de cereal en silencio. Ninguno probó su café. Finalmente, Ivy rompió el silencio. No me arrepiento. A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Yo tampoco.
Ivy dejó escapar un suspiro, mitad alivio, mitad algo más. Pero, yo tampoco sé qué es esto ni qué se supone que es, dijo Rachel, esforzándose por mantenerse firme. Ivy asintió. Sí, yo tampoco. Pasó otro instante. Entonces Ivy se inclinó hacia adelante, con los brazos sobre la mesa. Pero sé que no fue solo adrenalina. Rachel parpadeó. ¿Estás segura? Me han conmovido otras misiones, dijo Ivy, con una pequeña sonrisa discreta. No se sienten así. Rachel no le devolvió la sonrisa, pero su mirada se suavizó. No solo tenemos que pensar en nosotras. Lo sé, respondió Ivy. Por eso no pido respuestas. Solo honestidad. Rachel se miró las manos. He pasado la mayor parte de mi carrera demostrando que no necesito a nadie, dijo. Pero estás en mi cabeza todo el tiempo, incluso cuando no te quiero. Ivy guardó silencio un momento. Entonces no necesito respuestas ahora, Rachel. Solo necesito saber que no vas a desaparecer otra vez. No lo soy. Las palabras la sorprendieron incluso a ella, pero las decía en serio. Más tarde ese mismo día, la noticia del éxito de la misión de rescate se extendió por toda la base. Rachel fue elogiada por su nombre en la sesión informativa de la tarde. Se atribuyó a las rápidas decisiones de Ivy el mérito de haber salvado al equipo de evacuación de un derrumbe en la cima de una colina. Nadie mencionó la sangre en su manga ni que Rachel apenas se había separado de ella desde entonces. Nadie preguntó por qué hablaban menos ahora, pero permanecían más tiempo juntos. El cambio entre ellos era sutil, pero estaba ahí, y la gente lo notaba. Esa noche, Rachel estaba afuera del hangar, mientras el sol se ponía tras las colinas. El aire era más fresco de lo habitual, el viento más lento, más silencioso. Podía oír su propia respiración. Ivy la encontró allí de nuevo. Siempre vienes aquí cuando intentas no pensar, dijo, apoyándose a su lado en la barandilla. Rachel no lo negó. Ivy ladeó la cabeza. Podríamos mantenerlo en secreto. Rachel se giró levemente. ¿Te parecería real? Ivy dudó. No. Rachel asintió una vez. Entonces no lo quiero. Se quedaron en silencio de nuevo, como siempre parecían hacer, pero esta vez parecía que elegía la paz, no evitar la presión. Rachel miró al cielo. Claro, infinito, sin nada tras lo que esconderse. Me da miedo lo que esto podría cambiar, dijo. Ivy le dio un suave codazo en el hombro. Yo también. Rachel la miró. Pero creo que me da más miedo que no cambie nada. Ivy sonrió. Eso suena muy a esperanza, capitán. Rachel exhaló, dejando que el silencio se instalara entre ellas. Correré ese riesgo. Susurros no eran nada nuevo en una base como Riefield. La especulación era un deporte cuando los días se alargaban y las noches se sentían más pesadas. ¿Quién ascendía injustamente? ¿Quién se saltaba las reglas en los entrenamientos? ¿Quién se acostaba con quién? Rachel siempre había sido inmune a ello, no por su encanto, sino por su ausencia. No daba a la gente de qué hablar. Hasta ahora, todo empezó con una mirada que se prolongó demasiado tiempo al otro lado de la sala de operaciones. Rachel estaba leyendo un parte meteorológico cuando levantó la vista y vio a Ivy observándola. No sonrieron ni saludaron, pero algo se cruzó entre ellas, y se notó. Luego vino el silencio, una pausa en la conversación cuando Rachel entró en una habitación. Dos tenientes se detuvieron a media frase cuando Ivy se cruzó con ellos en el pasillo. Nada concreto, solo conciencia, suficiente para que Rachel volviera a sentir el viejo peso, el que se había acostumbrado a llevar durante años, el deber sobre el deseo,
el protocolo sobre el instinto. Y, sin embargo, cuando Ivy llamó a su puerta esa noche, Rachel abrió sin dudarlo, no hablaron por un rato, simplemente volvieron a sentarse en el suelo, de espaldas a la cama, con las piernas estiradas. Ivy seguía con la chaqueta puesta, como si no hubiera planeado quedarse mucho tiempo. Pero tampoco se fue, creo que lo saben, dijo finalmente Rachel. Ivy asintió. Lo sé. Park me llamó hoy, agregó Rachel, eso hizo que Ivy se moviera. ¿Qué dijo? Nada directo. Solo me preguntó cómo me estoy adaptando, me recordó el liderazgo, la imagen, la reputación. Rachel tragó saliva. Nunca te mencionó, no tenía por qué hacerlo. Ivy no respondió. Rachel continuó, nunca he tenido una reprimenda en mi expediente. Nunca me han pasado por alto. He sido todo lo que me pidieron. Todo lo que necesitaban. La voz de Ivy era tranquila. Y ahora eres más que eso. Rachel la miró. No sé si eso es bueno o peligroso. Ivy apoyó la cabeza contra el marco de la cama. Quizás sean ambas cosas. Volvieron a sentarse en silencio. Entonces Ivy dijo, no me avergüenzo de esto, pero no quiero que te cueste todo, punto. No lo harás, dijo Rachel al instante. No lo sabes. Sé que estoy cansado de vivir como si mi corazón fuera un lastre. Ivy regresó con ella. Lo dices como si ya lo hubieras intentado antes. Rachel dudó. Una vez. Hace mucho tiempo. Lo terminé antes de empezar. Creí que estaba siendo inteligente, estratégica, y me he arrepentido desde entonces. Ivy no la agarró. Simplemente dejó que las palabras se asentaran. Luego susurró, no quiero ser algo a lo que sobrevivas. Rachel la miró. No lo eres. Eres lo primero por lo que he querido luchar. Guión bajo 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 guión. La mañana siguiente, mantuvieron la distancia en público. No fue una decisión, solo instinto, el tipo de instinto que se desarrolla cuando una mirada equivocada puede convertirse en un rumor equivocado. Y un rumor equivocado puede convertirse en una carta de advertencia, o algo peor. Pero ahora era diferente. Su distancia no era negación. Era una armadura, temporal, y bajo ella, algo firme se estaba construyendo. 2 días después, llegaron las órdenes. Una misión de escolta. Carga clasificada. Ruta desconocida. Máxima seguridad. Ivy fue designada para liderar el equipo de vehículos terrestres. Rachel fue elegida para pilotar sola el apoyo aéreo, volando a una pista de vigilancia sobre el convoy. Debería haber sido rutinario, pero ya nada parecía rutinario. Recibieron instrucciones por separado, sin interacción, sin solapamiento, y eso lo empeoró todo. Para cuando comenzó la misión, Rachel no había visto a Ivy en más de 24 horas. No le gustaba la opresión en el pecho ni la forma en que su mano se cernía sobre la radio durante las comprobaciones de vuelo, como si fuera a llamar solo para escuchar su voz. No le gustó. Siguió las órdenes, tomó la ruta de vuelo, examinó el terreno, hizo todo exactamente como debía. Pero cuando el convoy se detuvo de repente a mitad del tránsito, su pulso se aceleró. Líder del convoy, aquí apoyo aéreo. Informe el estado, un momento de estática. Luego la voz de Ivy. Tranquila, mesurada, cortante. Bloqueo temporal. Retraso leve. Situación bajo control. Rachel aflojó un poco el agarre de los controles, pero algo en el tono de Ivy no encajaba. Se mantuvo en lo alto, dando vueltas 1 y 2 veces, hasta que vio movimiento. 2 figuras que se retiraban de la cresta. No oficial. No formaban parte del equipo de escolta. Volvió a coger el comunicador. Veo señales de calor fuera del protocolo.
Confirmar visual. Ivy respondió al instante, con la urgencia recuperada. Confirmado. Posible emboscada. Reposicionándonos ahora, Rachel bajó de altitud sin esperar autorización. Para cuando se dispararon los tiros, ya estaba en posición. No dudó, no calculó, simplemente actuó. La amenaza fue neutralizada en minutos. No hubo bajas, ni daños al convoy, pero las consecuencias no se hicieron esperar. Rachel fue citada para interrogarla esa misma noche. Su desviación de la trayectoria de vuelo, el descenso de altitud no autorizado, la decisión de disparar antes de la confirmación del mando. No importaba que tuviera razón. Había infringido las normas, y al mando no le gustaban las infracciones. A la mañana siguiente, se sentó en la oficina de Park, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Él no gritó, no alzó la voz. Simplemente parecía decepcionado. Siempre has sido uno de los más astutos, Morgan, uno de los más confiables. Pero últimamente, tus decisiones parecen estar en peligro. Rachel no dijo nada, Park se inclinó hacia adelante. Sabemos de los rumores, todavía nada. Tienes un futuro brillante, pero solo si aprendes a separar lo personal de lo profesional. La voz de Rachel era tranquila. Si busca una confesión, señor, no tengo ninguna. Park la observó un buen rato. Luego se recostó. No estoy aquí para arruinar a nadie, pero debes decidir qué tipo de líder quieres ser. Retírate. Afuera, el aire era más fresco de lo habitual. Rachel se quedó quieta un momento, con los ojos cerrados y respirando hondo. Ivy esperaba cerca del borde del cuartel. No habló. No hacía falta. Rachel se acercó a ella lentamente. ¿Te llamaron?, preguntó. Ivy asintió. Sí. Y dijeron que me están investigando por insubordinación. Otra vez. Una pausa. No te mencionaron. Rachel apartó la mirada. Esa es la estrategia. Dividirnos hasta que una de nosotras se rinda. Ivy apretó la mandíbula. No quieren decirlo en voz alta. Pero ambos sabemos de qué se trata. Rachel la miró a los ojos. Entonces quizás sea hora de que dejemos de permitir que nos definan en silencio. Ivy parpadeó. ¿Estás diciendo? Digo que ya no quiero esconderme. Pasó un buen rato. Entonces Ivy exhaló y susurró. Yo tampoco. Empezó con una puerta abierta. Las habitaciones de Rachel siempre estaban cerradas con llave, siempre impecables, siempre intactas a menos que fuera necesario. Pero esa noche, tras las veladas advertencias del mando y la silenciosa admisión de Ivy, la puerta se abrió y la habitación era diferente. Habitada. Rachel estaba sentada en el suelo de nuevo, esta vez sin botas, con una botella de agua medio vacía a su lado. La chaqueta de su uniforme colgaba del respaldo de una silla y su cabello estaba suelto, raro y descuidado. Ivy estaba de pie en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Dejaste esto abierto. Rachel levantó la vista. Lo sé. Ivy dudó. ¿Me invitas a pasar o simplemente estás harta de las reglas? Ambos, dijo Rachel suavemente. Ivy entró. La puerta se cerró tras ella con un clic silencioso. No se tocaron de inmediato, no hablaron. Ivy se sentó frente a ella, imitando la misma postura. Ambas mujeres, rodeadas por el silencio de todo lo que no se les había permitido decir en voz alta. Finalmente, Rachel habló. Pensé que si me mantenía perfecta, no podrían tocarme. No podrían quitarme nada. Ivy escuchó. Les di todo, continuó Rachel. Mi tiempo, mis años, mi silencio. Nunca pedí nada a cambio. Su voz se quebró un poco.
hasta que llegaste tú. Ivy cruzó el pequeño espacio que la separaba. No para tocarla, solo para estar más cerca. Sus dedos rozaron la mano de Rachel. No tienes que dar más explicaciones, dijo a Ivy. Sé quién eres, y no te pido que lo destruyas todo por mí. Rachel la miró. ¿Y si quiero? Ivy parpadeó. Ivy, estoy cansada de esperar permiso para ser alguien que siente cosas. Quiero desearte en voz alta. Ya no me esconderé más. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado reales. Pero Ivy no se inmutó. En cambio, ahuecó la mejilla de Rachel con ambas manos y susurró, entonces dejemos de esperar. El contacto que siguió no fue como los demás. No fue silencioso ni cuidadoso. Fue una decisión. Una línea cruzada, no en secreto, sino completa. Finalmente, con intención, pasaron la noche en la misma cama. Sin uniformes, sin rango, sin palabras rígidas, solo aliento, piel y una especie de silencio que hacía que todo lo demás se desvaneciera. No se trataba de escapar. Se trataba de presencia, de elegir algo sin vergüenza. Y cuando el sol salió suave y dorado por los bordes de la base, ninguno de los dos se movió para esconderse. Día siguiente trajo consecuencias. Park llamó a Rachel antes del mediodía. Ella entró con los hombros erguidos, el cuello recto y el corazón llano sepultado en el silencio. No perdió tiempo. Hay preocupaciones sobre su conducta, dijo. Su capacidad para mantener la objetividad. Los rumores se han vuelto más fuertes. Rachel ni se inmutó. Entonces hablemos claro. ¿Me estás acusando de algo? Park exhaló lentamente. Te digo que el liderazgo requiere disciplina y claridad. Has servido con ambas hasta ahora. La voz de Rachel se mantuvo serena. No he fallado en ninguna misión. No he puesto en peligro a mi equipo. Si me juzgan, no es por mi desempeño. Es por quien elijo cuidar. Park sostuvo su mirada. Tienes razón. Y es complicado, porque todavía hay reglas. Rachel asintió una vez. Entonces quizás sea hora de cambiar las reglas. Él no respondió. Simplemente la despidió con un gesto cansado. Encontró a Ivy fuera del hangar, apoyada contra el costado de un camión de suministros, con los brazos cruzados y la mirada perdida. ¿También te llamaron?, preguntó Ivy. Rachel asintió. Nos están vigilando. Siempre lo fueron. Una larga pausa. A Ivy la miró. ¿Es esta la parte en la que volvemos a fingir? No, dijo Rachel. Esta es la parte en la que decidimos quiénes queremos ser cuando nadie nos ve. ¿Y ese quién es?, preguntó Ivy. Rachel se acercó. Alguien que no se avergüence de estar enamorado de ti. Las palabras le impactaron con el peso de la verdad. Ivy parpadeó con fuerza. Dilo otra vez. Rachel sonrió levemente. Estoy enamorada de ti. Ivy la atrajo hacia sí sin dudarlo. No fue un toque para ocultarla, sino para recordarla, para anclarla. Permanecieron así un buen rato. Visibles, reales. 2 semanas después, Rachel presentó una solicitud formal de reasignación a un programa de escuela de vuelo civil integrado en la costa este. Mencionó su preparación para la transición, su deseo de liderazgo en nuevos formatos y la continuidad del servicio fuera de la estructura militar activa. Ivy presentó una solicitud de licencia esa misma semana. Sus expedientes mencionaban agotamiento y tiempo de recuperación. Park aprobó ambas sin comentarios. Su último día en Riefield fue tranquilo. Sin ceremonias ni discursos, solo un paseo por la pista al amanecer. Mochilas al hombro, botas resonando juntas. Al borde de la pista, Ivy se detuvo y miró hacia atrás.
¿Crees que nos extrañarán? Rachel siguió su mirada. Echarán de menos la versión de nosotros que creían conocer. Ivy sonrió. Entonces, vamos a hacer uno mejor, Rachel asintió. Siguieron caminando. Esta vez, no para alejarse de algo, sino para acercarse a ello juntas. La costa no se parecía en nada al desierto. Donde Riefield había sido todo calor, presión y bordes afilados, este lugar a solo 2 horas de Washington DC era más suave, colinas verdes, sal en el aire, carreteras que curvaban en lugar de cortar. Rachel ajustó el retrovisor de su sedán prestado, observando cómo el estrecho pueblo se perdía tras ella al acercarse a la casa. No era una vivienda precaria, sino una casa de verdad, de una sola planta con la pintura ligeramente descascarada en los marcos de las ventanas y un carillón que tintineaba suavemente con la brisa. Ivy la había encontrado, decía que se sentía como un lugar donde se podía respirar. Rachel no había respondido mucho, pero firmó el contrato de arrendamiento ese mismo día, se mudaron lentamente. Sin prisas. Sin un plan rígido. Los muebles eran de segunda mano. El sofá crujía. La cocina olía ligeramente a canela del anterior inquilino. Había muestras de pintura pegadas con cinta adhesiva a la pared del dormitorio y una planta que se moría lentamente en el alféizar de la ventana porque ninguno de los dos se acordaba de regarla a tiempo. Y, sin embargo, había paz. De esas que se instalaban en pequeños rituales. Rachel preparando café al amanecer antes de sus clases en la escuela de vuelo, Ivy durmiendo hasta tarde, todavía medio enredada en las sábanas. Cuando Rachel regresaba al mediodía, cenas preparadas a medias improvisadas, largos paseos, noches tranquilas, música en lugar de alarmas. Ya no había nadie observando, nadie esperando a que metieran la pata. Y eso también era aterrador. Una noche, semanas después de su nuevo ritmo, Rachel estaba de pie al borde de un porche, con los dedos agarrando una taza desportillada. El cielo se estaba volviendo dorado. Ivy salió descalza, con la sudadera con capucha colgando del hombro. Se apoyó en la barandilla a su lado. Parece que todavía estás esperando órdenes. Rachel sonrió levemente. Viejas costumbres. Ivy se golpeó la cadera. Sabes que ya no necesitas permiso, Rachel asintió, con la vista fija en el horizonte. Lo sé. Hubo un largo silencio. No incómodo, sino pleno. Entonces Rachel habló. He estado pensando en algo. Ivy arqueó una ceja. Eso siempre acaba bien. Rachel la miró fijamente, pero no se rió. Nunca te lo dije. No de forma que importara. Ivy se quedó en silencio. Rachel se giró para mirarla. Te amo. Ivy parpadeó. Nada de bromas esta vez. Sin medias sonrisas. Solo real. Rachel respiró hondo. No lo dije en Riefield porque tenía miedo de lo que costaría, de lo que perdería. Pero se acercó lo suficiente como para tocarla. Ahora sé que realmente no tenía nada hasta que te vi. Ivy no lloró, pero su voz se quebró cuando susurró. Dilo otra vez. Rachel se inclinó. Te amo. Ivy la tocó entonces, despacio, firme, familiar, como volver a casa, a algo que ya habían construido en silencio. Más tarde, yacían juntas en el sofá, con las extremidades entrelazadas, mientras el sol se filtraba tras las colinas. La mano de Rachel trazó círculos sobre el brazo de Ivy, quien miró al techo como si aún estuviera memorizando cómo era la paz. ¿Alguna vez pensaste en lo que dicen en la base?, preguntó Ivy. Rachel negó con la cabeza. Ya no. A veces lo hago. Rachel la miró. Y espero que les incomode. Rachel se rió de verdad. Ivy sonrió ampliamente, entonces Rachel se puso seria de nuevo. Espero que nos recuerden. No por los rumores, ni por la rebelión, sino por lo que eligieron,
la una a la otra. La última luz se apagó. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj de segundero y la respiración lenta de dos mujeres que habían caminado a través del fuego, del viento, de las reglas, el miedo y las expectativas, y que no habían encontrado la libertad de quienes eran, sino la libertad de ser exactamente eso. Juntas.